La contaminación interfiere en el apareamiento de los insectos y temen la extinción de especies. Una investigación del Instituto Max Planck de Alemania probó que los altos niveles de ozono a nivel del suelo destruyen la señal química entre machos y hembras de mosca para el apareamiento. ¿Por qué esta situación puede generar una disminución global de insectos? La comunicación sexual de los insectos depende en gran medida de las feromonas, atrayentes químicos que permiten que los machos y las hembras de una especie se apareen. Esa sustancia química es distintiva de cada especie. Incluso las diferencias más pequeñas hacen que el apareamiento ya no se produzca, ya que machos y hembras solo se encuentran a través del olor inconfundible de sus congéneres. La mayoría de las feromonas de insectos son moléculas de olor que contienen dobles enlaces carbono-carbono. Estos dobles enlaces se destruyen fácilmente con el ozono. Ya sabíamos que los contaminantes ambientales como el ozono y el óxido nítrico degradan los aromas florales, lo que hace que los capullos sean menos atractivos para sus polinizadores. Dado que los compuestos con dobles enlaces de carbono son particularmente sensibles a la degradación del ozono, y casi todas las feromonas sexuales de insectos tienen estos dobles enlaces, nos preguntamos si la contaminación del aire también afecta el modo en que las hembras y los machos de insectos se encuentran e identifican entre sí durante el apareamiento, explicó Marcus Naden, quien dirige el grupo de comportamiento guiado por olores en el Departamento de Neuroetología Evolutiva del Instituto Max Planck en Jena, Alemania, y autor principal del estudio que se publicó Nature el 14 de marzo último. Al estudiar los efectos del ozono en el comportamiento de apareamiento de la mosca modelo Drosophila melanogaster, los científicos desarrollaron por primera vez un sistema de exposición al ozono para ellas que podía imitar los niveles de ozono en el aire. Para hacer esto, los investigadores tuvieron que crear una corriente de aire continua con niveles de ozono definidos con precisión. Un propósito complicado porque el ozono no es un compuesto químico estable y se descompone fácilmente. Al mismo tiempo, las moscas suelen transportar cantidades muy pequeñas de feromonas incluso en condiciones normales. Por lo tanto, afirmó Naden, necesitábamos una técnica que nos permitiera medir incluso pequeñas cantidades de feromonas en moscas individuales que habían estado o no expuestas al ozono antes de las mediciones. Para hacer esto, usamos lo que se conoce como unidad de desorción térmica acoplada a un cromatógrafo de gases /diagonal, espectrómetro de masas, que nos permitió medir pequeñas cantidades de olores emitidos por moscas individuales. El ozono cambia el cortejo. En los experimentos, las moscas macho estuvieron expuestas a concentraciones de ozono ligeramente elevadas. Luego, los científicos midieron si aún emitían su feromona. Cuando fueron expuestas a 100 ppb, partes por 1000 millones, correspondientes a una concentración de 10 a 9, de ozono durante 2 horas, los niveles de feromonas medidos disminuyeron significativamente en comparación con un grupo de control que solo había estado expuesto al aire ambiente. Además de los machos de la mosca modelo Drosophila melanogaster, los investigadores también probaron moscas macho de 8 especies relacionadas del género Drosophila. En una sola especie, Drosophila busquii, la liberación de feromonas masculinas específicas no se vio afectada después de la exposición al ozono, pero estos compuestos tampoco contienen dobles enlaces carbono-carbono y, por lo tanto, no reaccionan tan fácilmente con el ozono. Luego, los investigadores probaron el atractivo de las moscas macho para sus congéneres. Las observaciones que hicieron fueron inquietantes, lo que puede deberse principalmente al papel de las feromonas respectivas. Son emitidas por los machos para aumentar su atractivo para las hembras. Al mismo tiempo, los machos usan el olor para distinguir a las hembras de otros machos, mientras que su feromona atrae a las hembras, repele a otros machos. Durante el apareamiento, estos transfieren su feromona a las hembras. Ellas, recién apareadas, como huelen a la feromona recibida, ya no son atractivas para otros machos durante las próximas 2 horas. En consecuencia, los niveles elevados de ozono no solo hicieron que las hembras se sintieran menos atraídas por los machos, más bien, los machos ozonizados de repente resultaron interesantes para sus homólogos masculinos. Sabíamos que los niveles elevados de ozono podrían afectar los sistemas de apareamiento de los insectos por la descomposición de los dobles enlaces de carbono y, por lo tanto, de las feromonas, continuó Naden. Sin embargo, nos sorprendió que incluso concentraciones de ozono ligeramente elevadas tuvieran efectos tan fuertes en las moscas. Según Nanji Yan, especialista del Departamento de Neuroetología Evolutiva del Instituto Max Planck de Ecología Química, también autor del documento, agregó, inicialmente queríamos centrarnos en las interacciones entre machos y hembras. Podríamos explicar que los machos comenzaron a cortejarse después de una breve exposición al ozono, porque obviamente no podían distinguir a los machos ozonizados de las hembras. Sin embargo, no habíamos pensado en esto antes. Por lo tanto,
Nos desconcertó bastante el comportamiento de los machos expuestos al ozono, que se alinearon en largas cadenas de cortejo. ¿Por qué pueden desaparecer? El equipo de investigación también observó los efectos de los altos niveles de ozono en el aire sobre el comportamiento de apareamiento de otras especies de Drosophila. Incluso los machos de la especie Drosophila buskii tuvieron menos éxito en el apareamiento después de la exposición al ozono, aunque este no altera las feromonas que emiten los machos de esta especie. Sin embargo, otros compuestos químicos sensibles al ozono no identificados hasta ahora también pueden desempeñar un papel adicional en su comportamiento de apareamiento. En 8 de las otras 9 especies estudiadas, el equipo de investigación observó un comportamiento de cortejo inusual de los machos hacia otros machos expuestos al ozono. Curiosamente, una especie, Drosophila suzuki, que se sabe que carece de feromonas pero que se basa en señales visuales, no se vio afectado en absoluto por el aumento de los niveles de ozono. Se cree que el ozono interfiere con la comunicación sexual en muchas especies de insectos. Los insectos y sus feromonas han evolucionado a lo largo de millones de años, indicó Bill Hansen, jefe del Departamento de Neuroetología Evolutiva y cofundador de la Ecología Química de Insectos de próxima generación del Centro Max Planck, que se dedica a estudiar los efectos de los cambios climáticos y la contaminación atmosférica sobre los insectos, y su comunicación química y también autor del documento. Por el contrario, la concentración de contaminantes del aire solo ha aumentado drásticamente desde la industrialización. Es poco probable que los sistemas de comunicación de los insectos, que han evolucionado a lo largo del tiempo, sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones en un corto tiempo si las feromonas, de repente, ya no están allí. La única solución a este dilema es reducir de inmediato los contaminantes en la atmósfera, destacó Planck. El mismo equipo de científicos quiere estudiar los efectos del ozono en una gama más amplia de insectos, incluidas las polillas que suelen seguir los indicios de feromonas a largas distancias. Nos gustaría saber si los altos niveles de ozono conducen a mayores tasas de hibridación cuando las especies de moscas estrechamente relacionadas comparten su hábitat, indicó Hansen. Finalmente, la comunicación química en los insectos no se limita al comportamiento de apareamiento. Todos los insectos sociales como las abejas, las hormigas y las avispas usan señales químicas para identificar a los miembros de su colonia. También estudiamos si la estructura social dentro de las colonias de hormigas se ve afectada cuando las hormigas regresan de sus viajes de búsqueda de alimento durante los cuales quedaron expuestas a mayores niveles de contaminantes. Los altos niveles de ozono no solo son dañinos para la salud humana. El presente estudio proporciona una explicación adicional de por qué las poblaciones de insectos están disminuyendo drásticamente en todo el mundo, además de que suceda por la aplicación de insecticidas y la eliminación de hábitats. Si la comunicación química se ve interrumpida por contaminantes en el aire, no pueden reproducirse a un ritmo suficiente. Esto también puede afectar a muchos polinizadores, como las abejas y las mariposas. El hecho de que el 80% de nuestros cultivos necesiten ser polinizados por insectos deja claro que escala puede tomar este problema en el futuro, si no conseguimos reducir drásticamente la contaminación del aire, concluye Hansen. De esta investigación también participaron Ethan Chan, Gerrit Weisflog, Franziske Eber, Daniel Baid y Kerstin Weniger. Las personas con obesidad serían más propensas a desarrollar cuadros graves de COVID. Científicos británicos evaluaron las razones detrás de esta asociación y se centraron en la respuesta inmunitaria hipoactiva. ¿Por qué la inflamación puede ser determinante en el desarrollo de la enfermedad? Tan solo en la región de las Américas, zona que cuenta con la prevalencia más alta de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, el 62,5% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad, la cual está asociada con un estado proinflamatorio y presenta un factor de riesgo significativo para el desarrollo de la enfermedad grave por coronavirus, COVID-19. Hasta la fecha, había información limitada sobre cómo la obesidad podría afectar las respuestas de las células inmunitarias en la infección. Sin embargo, ahora los científicos del Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de Cambridge, CITID, y el Instituto Wellcome Sanger demostraron que, después del contagio por COVID, las células del revestimiento de los pulmones, las células nasales y las inmunitarias en la sangre muestran una respuesta inflamatoria atenuada en pacientes obesos, produciendo niveles subóptimos de moléculas necesarias para combatir la infección. Desde el inicio de la pandemia, se registraron casi 760 millones de casos confirmados de infección por SARS-CoV-2, con unas 6,9 millones de muertes. Mientras que algunas personas tienen síntomas muy leves, o incluso ningún síntoma, otras presentan cuadros mucho más graves, incluido el síndrome de dificultad respiratoria aguda que requiere asistencia respiratoria.
Uno de los principales factores de riesgo del COVID-19 grave es la obesidad, que se define como un índice de masa corporal, IMC, superior a 30. Si bien este vínculo se ha demostrado en numerosos estudios epidemiológicos, hasta ahora no estaba claro por qué la obesidad debería aumentar el riesgo de una persona de padecer COVID-19 grave. Se pensó que una posible explicación era que la obesidad está relacionada con la inflamación. Los estudios han demostrado que las personas obesas ya tienen niveles más altos de moléculas clave asociadas con la inflamación en la sangre. ¿Podría una respuesta inflamatoria hiperactiva explicar la conexión? Según Mena Clatworthy, profesora de la Universidad de Cambridge, estudia las células inmunitarias de los tejidos en el CTI y atiende a pacientes en el Addenbrookes Hospital, y parte de Cambridge University Hospital's NHS Foundation Trust, desentrañó algunos de estos aspectos, en especial la presencia de respuestas inflamatorias en el desarrollo de estos cuadros. Durante la pandemia, la mayoría de los pacientes más jóvenes que vi en las salas de COVID eran obesos. Dado lo que sabemos sobre la obesidad, si me hubieras preguntado por qué era así, habría dicho que lo más probable es que se deba a una inflamación excesiva. Lo que encontramos fue todo lo contrario, explicó la especialista. Sin inflamación es peor. Clatworthy y su equipo analizaron muestras de sangre y pulmón tomadas de 13 pacientes obesos con COVID-19 grave que requerían ventilación mecánica y tratamiento de cuidados intensivos, y 20 controles. Personas con COVID-19 no obesos y otras sin COVID-19, pero sometidos a asistencia respiratoria. En todos los casos se incluyeron pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Addenbrooke. Su equipo utilizó una técnica conocida como transcriptómica, que analiza las moléculas de ARN producidas por el ADN para estudiar la actividad de las células en estos tejidos clave. Sus resultados publicaron en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Contrariamente a las expectativas, los investigadores encontraron que los pacientes con obesidad tenían respuestas inmunitarias e inflamatorias, poco activas en sus pulmones. En particular, en comparación con los no obesos, las células del revestimiento de sus pulmones y algunas de sus células inmunitarias tenían niveles más bajos de actividad entre los genes responsables de la producción de dos moléculas conocidas como interferones, INF interferón alfa e interferón gamma, que ayudan a controlar la respuesta del sistema inmunitario, y del factor de necrosis tumoral, TNF, que provoca la inflamación. Cuando observaron las células inmunitarias en la sangre de 42 adultos de una cohorte independiente, encontraron una reducción similar, aunque menos marcada, en la actividad de los genes productores de interferón, así como índices más bajos de IFN-alfa en la sangre. Esto fue realmente sorprendente e inesperado. En todos los tipos de células que analizamos, encontramos que los genes responsables de la respuesta antiviral clásica eran menos activos. En ocasiones estaban completamente silenciados, indicó Clatworthy. El equipo pudo replicar sus hallazgos en células inmunes nasales tomadas de niños obesos con COVID-19, donde nuevamente encontraron niveles más bajos de actividad entre los genes que producen IFN-alfa e IFN-gamma. Esto es importante porque la nariz es uno de los puntos de entrada del virus. Una respuesta inmunitaria sólida allí podría evitar que la infección se propague más por el cuerpo, mientras que una respuesta más pobre sería menos efectiva. Una posible explicación del hallazgo involucra a la leptina, una hormona producida en las células grasas que controla el apetito y que también desempeña un papel en la respuesta inmunitaria. En personas que tienen un peso normal, los niveles de la hormona aumentan en respuesta a la infección y de ese modo estimula directamente a las células inmunitarias. Pero las personas con obesidad ya tienen niveles crónicamente más altos de leptina, y según lo que indicó Clatworthy, es posible que ya no produzcan suficiente hormona adicional en respuesta a la infección, o que sean insensibles a ella, lo que lleva a una estimulación inadecuada de sus células inmunitarias. Los hallazgos podrían tener implicaciones importantes tanto para el tratamiento del COVID-19 como en el diseño de ensayos clínicos para probar nuevos tratamientos. Debido a que una respuesta inmunitaria e inflamatoria hiperactiva puede estar asociada con una infección grave. En algunos pacientes, los médicos han recurrido a los medicamentos antiinflamatorios para amortiguar esta respuesta. Pero esa solución puede no ser apropiada para pacientes obesos. El coautor Andrew Conway Morris, especialista del Departamento de Medicina de la Universidad de Cambridge y consultor honorario de la Unidad de Cuidados Intensivos del Addenbrookes Hospital, afirmó: lo que hemos demostrado es que no todos los pacientes son iguales, por lo que es posible que debamos disponer de tratamientos a medida. Los sujetos con obesidad podrían necesitar menos tratamientos antiinflamatorios y potencialmente más ayuda para su sistema inmunológico.
Los ensayos clínicos para nuevos tratamientos potenciales tendrían que implicar la estratificación de los pacientes en lugar de incluir tanto a las personas cuyas respuestas inmunitarias